Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes, estamos aquí en el programa Contando Historias, Vendiendo Ideas. La verdad es que es un gusto estar con ustedes como todos los martes. En esta ocasión tenemos el honor, porque así es, de contar con la presencia de la querida Anel, la doctora Anel Nochebuena. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Anel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Padrísimo. Y bueno, el equipo de trabajo que, como siempre, Gabo Villar, que anda por aquí, Paco Pacheco, que siempre... Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes, compartiendo esta amena tarde con nuestro invitado de lujo. Y inspirando a todos, el buen Paco Pacheco, como siempre, ¿no? La verdad es que es un gusto tener que platicar con la directora del IMAC, del Instituto Municipal de Arte y Cultura, en una galería de arte. ¡Wow! Eso está padrísimo. Y que además la exposición sea de Picasso. Increíble, la verdad, padrísimo. Es un gusto y es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, antes de comenzar el programa, damos unas pequeñas breves noticias, como siempre. En esta ocasión no es la excepción. Continúa el apoyo en los Oxxos para el taller de San Pedro Claver, de Margarita Núñez, que entrevistamos, para todos los niños con parálisis cerebral. Por favor, ahorita si puedes hacer un redondeo en el Oxxo en el mes de febrero y marzo, ahorita es el momento. Si tú puedes redondear, estás apoyando una empresa poblana y vale mucho la pena porque ya la entrevistamos, ya vieron todo lo que está aportando, es una gran mujer y la verdad es que nos ha apoyado en muchísimas cosas. Hay mucha gente que piensa que lo del redondeo es como una tranza, un juego fiscal ahí como para evadir impuestos y cosas de ese estilo. Es importante que sepan que San Pedro Claver es una escuela que está aquí en Puebla, que ya conocemos a Margarita, que platicamos con ella, y que ella misma nos dice, la lana sí llega. O sea, ustedes aportan los centavos que dan, un peso más, o lo que vaya a salir en su cuenta, eso está funcionando en los Oxxos. Y cuando dicen redondeas, normalmente la gente dice, no, porque gracias. Se me hace que esto es una tranza. No, la lana sí llega, y una prueba de ello es San Pedro Claver, que sí nos está confirmando de que apoyo a través del redondeo definitivamente sí llega. Entonces cuando les pidan si redondean, por favor sí háganlo, porque sí van a apoyar a la Escuela San Pedro Claver. Que es un proyecto que lleva más de 33 años. Ah, sí, por supuesto. Platicaba Margarita la vez pasada, ¿no? Uh-huh. Bueno, en otro punto, en otro cambio de ideas, también es importante que hablemos de Coca Sevilla. Está haciendo su taller de aprender a venderte, ¿no? Este taller es del 21 al 23 de febrero. Aquí les vamos a poner la liga para que sepan. Ya saben que le damos seguimiento a toda la gente que entrevistamos y todo lo que está haciendo Coca Sevilla también es muy bueno. Así que va a ser en el Hotel Hilfer de 4 a 8 p.m. y es un gran taller para un... El día 21 de febrero. 21 de febrero. 21 de febrero. Sí, dije 21, pero bueno, está bien. 21 de febrero. 21 de febrero. 21 de febrero. La verdad es que aquí también les vamos a dejar la liga más tarde, no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, por último, la verdad es que nosotros nos dedicamos al cine y al entretenimiento. Y es un honor recibir una noticia como la que recibimos en días pasados de Guillermo del Toro, que ganó el Director's Guild, uh-huh. el premio del sindicato de directores, ¿sí? ¿Cierto? Sí, es el del sindicato de directores. Y con su película La forma del agua, y eso lo acerca cada vez más al Oscar, ¿sabes? Es un gran talento, es mexicano y la verdad es que está haciendo... La verdad es que es un orgullo que un mexicano haga ese tipo de películas. Yo la fui a ver el fin de semana y quedé impactado en cuanto a música, efectos, historia. Es una película buenísima. Es una belleza. Altamente recomendable. Es una belleza, definitivamente, ¿no? Entonces, es un orgullo que Guillermo del Toro cada vez se acerque más al Oscar, ¿no? Que realmente es un premio a nivel mundial como muy significativo. Y él ha estado ganando diferentes y diversos tipos de premios y creemos que va a ganar específicamente el Oscar, ¿no? Ya se verá, porque es el que nos falta. Exactamente. O sea, bueno, me refiero porque ya los otros dos pelados pasaron por ahí. Así es, bueno, Iñárritu y Cuarón. Y Cuarón, ¿no? Exacto. Y el Chivo Lubeski también, claro, poblano, ¿no? Bueno,
Otra cosa que queremos decirles, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que es importante que nos estés siempre siguiendo en el programa. Hay gente de Barcelona que nos sigue y eso está padrísimo. El buen Bernabé, a quien le mandamos un gran saludo, que a 1 de la mañana y siempre está pendiente del programa y eso es muy bueno y lo comparte. Porque al final este programa lo hacemos todos. Es un programa muy, hasta cierto punto, casual, pero que buscamos específicamente inspirar a toda la gente a que vaya por sus sueños, ¿no? Sí. Y esta no es la excepción. En este caso, la verdad es que es un honor tener a la doctora Anel. Les voy a leer un poquito de la semblanza para que sepan quién es, porque yo la verdad cuando leí su trayectoria me quedé impactado. O sea, la verdad, o sea, sabes que existe el Instituto Mexicano de la Cultural y todo el rollo acá, digo, Instituto Municipal, pero ¿y quién está ahí al frente, no? Exactamente. ¿Quién es la persona? Exactamente. Pero nos da realmente un gusto que haya gente tan preparada al frente de instituciones tan padres como lo es arte y cultura. Digo, nosotros que nos dedicamos al cine y todo este tipo de cosas, pues es un honor contar con tu presencia, ¿no? Sí. Licenciada en Humanidades por la Universidad de las Américas Puebla, con especialidad en Filosofía por la Universidad de Salamanca, España. Maestra en edición por la Universidad de Salamanca y Grupo Santillana, maestra en filosofía en la rama de estética por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en filosofía dentro del programa de crítica y estética por la Universidad Complutense de Madrid, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Sevilla en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España en línea de ética, estética y tecnología. Autora de artículos referentes al estudio de la experiencia estética, las diversas manifestaciones culturales en el ámbito iberoamericano, específicamente temas relacionados con México y con España. Poeta y miembro de la Revista de Estudios Orteguianos y de la Cátedra del Exilio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la UNED. Profesora de asignaturas en filosofía en la rama de estética en la Universidad Iberoamericana en la ciudad de Puebla, y en la Facultad de Filosofía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como próximamente profesora de asignatura en edición de la maestría en edición de la Universidad Autónoma de Metropolitana Campus Xochimilco, asesora en la línea discursiva en el ámbito político nacional, fue directora también de vinculación del Complejo Cultural de la UAP, realizó la gestión cultural de proyectos entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Ministerio de Cultura de España, y entre otras instituciones. En el ámbito nacional ha establecido convenios de colaboración para instituciones relevantes en el ámbito de cultura, como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Fue directora del sello editorial español EDAF en México, sello con el cual ha realizado diversas gestiones culturales, tanto institucionales como gubernamentales a nivel nacional, en pro de la cultura. Nada más, ¿no? Para que se venga, a lo que venga, ¿no? Se nos pasó. Y ahora, dirigiendo este Instituto Municipal de Arte y Cultura, digo, padrísimo todo esto que estás haciendo, porque eres poeta, escritora, investigadora, editora, directora del IMAC y mamá también, ¿no? O sea, la verdad, o sea, súper completo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te da tiempo? ¿Qué haces? Bueno, pues estabas leyéndolo y yo digo, pues realmente, pues nada, uno se pone a estudiar y ya, o sea, a mí me parece como que es una cuestión de tener disciplina. Claro. La palabra es disciplina, Claro. ¿no? Uno cuando quiere una cosa, pues ustedes lo sabrán. Claro. El buen Paco Más es una cuestión de disciplina. Uno quiere hacer algo y pues, se siente y lo hace. Claro. Nunca, siempre tuve como muy claro lo que quería hacer desde que estaba estudiando, antes de la preparatoria, ya tenía muy claro que quería estudiar filosofía, y luego cuando empecé a estudiar filosofía tenía muy claro que quería ser doctora en filosofía. Entonces, mi carrera de filosofía siempre fue con las miras a ser doctora en filosofía, ¿no? No pensaba que cuando acababa la carrera tendría que celebrar o que ya se había acabado algo. Claro. Para mí no se acababa hasta que te doctorabas, ¿no? De hecho, tengo ese recuerdo de cuando iba a la preparatoria, que después te hacen tu fiesta, ya sabes, cuando sales de la escuela, ¿no? Claro, ¿no? tu graduación. Ajá, el video y los compañeros, y entonces... Bueno, a lo mejor mal pensado, ¿no? Porque ahora lo pienso de otra manera, pero mi papá me decía, bueno, y entonces irás a la fiesta, o no sé, y yo decía, no, el día que yo me doctore,
entonces me felicitas, ¿no? Porque para mí acabar la prepa no era nada, acabar la licenciatura tampoco, acabar una maestría tampoco y otra tampoco. O sea, yo lo único que quería era doctorarme, y cuando logré tener una beca por parte del CONACYT, que eso para mí es de las cosas que más me enorgullece en mi carrera, claro, porque el Consejo Nacional, el Consejo de Ciencia y Tecnología Nacional casi no beca a las humanidades. Es lo que te iba a decir, ¿no? Es muy raro porque es ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología. Pero así como arte o filosofía. Es que la filosofía es ciencia. Sí, claro. Eso sí. Pero en filosofía es muy claro dónde va a becar el CONACYT, que son las cuestiones más científicas de la filosofía, y menos relacionadas con el arte. O sea, yo nunca pensé ganarme una beca de ese tipo de ciencias, porque sabía que era difícil y la competencia es muy difícil. Entonces, cuando yo participé, pues tenía la esperanza, porque era que te becaran 5 años en el extranjero, el país al cual después le tenías que retribuir. De alguna forma. Claro, entonces, pues sí, pues participé, hice el proyecto que yo entregué al Consejo Nacional para la Tecnología y Ciencias del CONACYT, es justamente el proyecto que yo desarrollé en la tesis doctoral y que felizmente aterricé en este trabajo. O sea, yo hice un proyecto en donde quería demostrarle al gobierno por qué era importante que hiciera una inversión en cultura, más allá de que obtuviera un desarrollo social y cultural, sino que también obtenía un desarrollo económico y político. Claro. Y ahí se me fueron muchos años de tesis doctoral, 5 años estudiando en España, justamente estudiando el plan de estudios de la SEP de México, un poco ver cómo la sensibilidad se iba quedando mermada conforme más íbamos estudiando, y luego después también estudiar mucho ciencias políticas, específicamente me puse a estudiar muchísimo México, y luego hacer esa mezcla, ¿no? Esa mezcla con filosofía, ahora sí que española, porque me basé en Ortega y Gasset para hacer toda esta predicción. Entonces, pues durante 5 años, pues mi vida fue pues en una biblioteca encerrada, la verdad, me la pasaba de mucho estudio. Me la pasaba muy bien, yo me divertía, fui muy feliz, la verdad es que fueron años muy bonitos en mi vida, y pensando, ¿no? ¿Cómo tendría que hacer México para? Estaba muy obsesionada con esa idea. Entonces, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, ya decía, yo tengo que ser secretaria de Cultura. Se me metió en la cabeza eso y pensaba que es muy fácil criticar al gobierno, ¿no? Claro. Eso no hace nada. Yo en su lugar me pondría a hacer no sé qué cosas, y toda la gente, como los que tienen los técnicos de fútbol de café, ¿no? Sí. Todos habían ganado la selección nacional. Entonces todo el mundo critica al gobierno, que se hizo mal, que se gastó el dinero, que si bola de ladrones, que si no sé qué. Bueno, entonces yo pensé, ¿qué pasaría si un investigador estuviera dentro del gobierno? Claro. Platón en su momento hablaba de los filósofos dentro de la política, ¿no? Entonces, esta idea de que justamente dentro de la política hay filósofos, pues también es una bomba, porque los filósofos son muy críticos, porque los filósofos generan pensamiento, porque los filósofos cuestionan las cosas, son incisivos. Entonces yo decía, ¿qué pasaría si un investigador en filosofía se inserta en el gobierno? Claro. Y me pasó. Ahí estás. Y me pasó, y ha sido muy interesante, la verdad. Claro. Ahora, ¿por qué España? ¿Por qué el modelo de España? ¿Porque ahí ganaste la beca o tiene alguna razón? Sí, tiene una razón. España tiene uno de los grandes filósofos españoles, que es José Ortega y Gasset, un filósofo que para la academia muchas veces dicen que Ortega es un buen ensayista, que no es un filósofo. Yo lo digo abiertamente ante mis colegas de filosofía, discrepo mucho. Yo creo que Ortega hizo cosas muy importantes en la filosofía. Y entonces creo que Ortega habla, por ejemplo, de cómo debería de ser la universidad vista desde el punto de vista humanístico, y tiene algunos tratados de cómo debería de ser una sociedad que estuviera, digamos, de alguna manera ordenada por las humanidades.
Entonces yo estaba como muy interesada en el pensamiento de Ortega. La Fundación Ortega y Gasset está en España, claramente en Madrid, y bueno, o sea, definitivamente busqué irme a España porque una de las áreas más fuertes en la Facultad de Filosofía es la rama de estética, y quería estudiar ahí estética. Estética. El concepto de estética también es una cosa bien subjetiva, bien rara Bien y subjetiva. bien, también hasta regional, ¿no? O sea, no es lo mismo el concepto de estética que tienen en una parte del mundo que la tienen del otro. Pues mira, cuando te dicen estética, tú en realidad piensas en estética unisex. Sí, claro. O estética automotriz. También. Ay, ¿quién lo dice? Sí, así Ahí está estética automotriz, estética de pelo, estética... Pero en realidad, o sea, la gente está muy dispersa con el tema de la estética. Y la estética no es sino una rama de la filosofía que estudia la sensibilidad del espectador frente a la obra de arte. Claro. Es decir, lo que produce la obra de arte. Es realmente el estudio de la sensibilidad y es muy subjetivo, como tú lo estás diciendo. Bueno, y así como lo estás planteando específicamente sobre la obra de arte, pero también sobre el entorno en general, ¿no? O sea, sobre todo lo que nosotros podríamos considerar bello o no, claro. o que tenga alguna... Claro, los artistas se van a dedicar a poner las cosas en su lugar, ¿no? Es decir, bueno, la música tendrá un orden, la escultura tendrá un balance, la pintura tendrá balance en el color, en la luz, en la sombra, el ballet, o sea, cómo se va utilizando las diferentes disciplinas artísticas. Pero pues a fin de cuentas estamos rodeados de impactos visuales y auditivos que nos pueden causar de todos modos una reacción estética. Experiencia estética. Una experiencia estética, está padrísimo el término. O sea, la concepción de la experiencia estética, digo, no me voy a poner aquí a hablar de filosofía. No, claro que sí. Pero que justamente esta experiencia estética es justo lo que tú estás diciendo, o sea, que yo viva una experiencia a través de una situación en concreto, ¿vale? Claro. Lo que pasa es que el arte y la naturaleza tienen la capacidad de producir experiencias estéticas. Sí, claro. O sea, yo no tengo una experiencia estética cuando voy caminando por la calle. Yo tengo una experiencia estética cuando veo una obra de Picasso, o tengo una experiencia estética cuando veo un atardecer, claro. Pero no tengo una experiencia estética cuando me como un rico pastel. O sea, son cuestiones como que hay unas líneas que diferencian de que tú tengas una experiencia estética o no. Así es. Entonces, yo me puse a estudiar pues todo en torno a la experiencia estética, y a mí lo que más me interesaba era que justamente busqué plantear un plan de estudios basado en el desarrollo de la sensibilidad. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Que habitualmente nosotros entramos a la escuela en el kinder, y si no alguien nos ve en España en parvulitos, o sea, en la escuela, y entonces ahí te desarrollan mucho las cuestiones sensoriales e incluso emotivas. Sí. En el kinder todos son colores, tocar, música, la maestra, bailar. En la primaria todavía la clase, y eso, o sea, en el plan de estudios de la SED, la clase de arte está dentro del plan de estudios. Pero cuando llegamos a la secundaria y al bachiller, las clases que desarrollan tu sensibilidad son optativas. Así es. Sí. Y normalmente son malas, aburridas, y son de la gente de las que te pelas de clase, te vas de pinta. Sí, bueno, pero el problema es que son optativas. Y claro. eso se vuelve un problema. Claro. Porque entonces a mí me dan la opción de que yo pueda desarrollar mi sensibilidad o no. No es una cuestión de que tengo que desarrollar mi sensibilidad, sino que yo puedo o no hacerlo. Sí, y aparte es algo que ni sabes. Es una cuestión de libre albedrío, que tú decides si lo haces o no lo haces. A mí me tocó en la primaria. A mí en la primaria me ponían de optativa dibujo. ¿Optativa en la primaria? No, en la secundaria optativa. La secundaria. En la primaria, es que yo estudié en un colegio con sistema Montessori. Ah, ok, eso es diferente. Sí. Y entonces ahí nos ponían de optativas dibujo, pintura, música y modelado en plastilina. Esas eran las tres. Ya tú podías escoger por cuál te ibas. Pero podías escoger por cuál te ibas, al fin y al cabo escogías uno. El problema es que en la secundaria y en el bachillerato nos dan la opción de no escoger.
Es decir, me dan la opción de no desarrollar mi sensibilidad. ¿Y qué pasa cuando un individuo no desarrolla su sensibilidad? Aparte tienes 12 años, o sea, ¿por qué te están preguntando si quieres o no? O sea, ¿tú quieres entrar a la escuela? No. Claro, ¿Y qué pasa? pero aquí la cuestión es que cuando no desarrollas tu sensibilidad, Claro. entonces produces individuos Sí, Claro. insensibles, así es. Claro. que no son capaces de cambiar, de volcar muchas veces la percepción que tienen sobre sí. Es decir, una persona que no tiene desarrollada la sensibilidad puede cometer y puede hacer cosas que no vamos a aplaudir. Claro. Una persona que no tiene basada su desarrollo de la sensibilidad no se va a dar cuenta nunca que las cuestiones artísticas son fundamentales. Claro. ¿Por qué son Claro. fundamentales? Porque el arte tiene la capacidad de que cuando el espectador está frente a él, puede cambiar la percepción que tiene sobre sí y por lo tanto, el espectador puede cambiar la percepción de su mundo. Claro. Pues si Claro. yo no soy capaz de ver esta obra que tengo ahí, no soy capaz de ver nada. Claro. Y luego nos Claro. quejamos, es que este país, nadie hace nada, no avanza, estamos como estamos, pues estamos como estamos. ¿Por qué no desarrollamos la sensibilidad? Fíjate, una disciplina, o sea, es fácil tener tu playlist y traer unos audífonos puestos y estar oyendo música. ¿Qué estarán oyendo? ¿Quién sabe? Una de las ventajas es, estás conectado al mundo a través de internet, pueden estar oyendo música de cualquier tipo, o a lo mejor están oyendo lo de siempre. Pero nadie está oyendo poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, la poesía es actualmente como una cosa rara, ¿no? O sea, como para hipster o una cosa así medio extraña, porque nadie está, o sea, la poesía es como un arte olvidado, nadie lo está siguiendo. A lo mejor hay quien está practicando ballet, tal vez, ¿no? Es más accesible el aprender un instrumento musical, el tal vez pintar, una cosa así. Pero digo, hay cosas como la poesía que si la gente no se acerca desde niño o desde chavillo, simplemente dice, está raro, ¿no? Y ¡pac! Te apagan, se salen, se van. O sea, nadie dice voy a ir a un lugar a escuchar, va a haber una lectura de un libro. O sea, estamos totalmente ajenos, se está perdiendo. Y vives desconectado totalmente, ¿no? O sea, vives Sí. conectado a otras cosas, pero en realidad si no estás conectado al arte y a la cultura y a la filosofía y a leer, ¿De qué sirve ser vives humano? desconectado totalmente, ¿no? No es tanto que vivas desconectado, sino que te vuelves parte. Ortega tiene un libro muy bonito que se llama La rebelión de las masas. Ok. Y en ese libro Ortega habla de las masas y habla también de que hay un sector especializado que es el que tiene la obligación de conducir a las masas. La cuestión es muy fácil, ¿qué quiere ser? ¿Quieres ser parte de la masa o quieres ser parte del grupo especializado? Ajá. Yo sí creo que entre más distancia tenga la gente a poder pensar sobre sí mismo, a poder cambiar su entorno, su concepción de sí misma, hacer introspección, es más fácil que se le engañe. Es decir, un país que no lee es un país al que se le engaña. Claro. Si tú eres una persona que no lees, estás destinado a que te engañen, ¿no? O sea, entonces te vuelves parte de esa masa que es manipulada por unos cuantos a su antojo. Entonces, claro que el arte te da la posibilidad de no ser esa masa. Claro. Y para mí, mi querida Nel, es una decepción porque, por ejemplo, yo platico con jóvenes actuales y me preguntan qué tipo de música te gusta y les digo que a mí me fascina la música clásica. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Me dicen, no, qué aburrido, que no sabes de música, es mejor un reggaetón. Claro, pero a mí me gusta más la música clásica. Bueno, es que yo creo que la música de todas te puede gustar, el reggaetón, y te puede gustar lo que sea. Sí, claro. Pues Pero por eso está. la cuestión de la apreciación es cuando entonces te preguntas, ¿no? Una persona que no lee, yo personalmente digo, bueno, ya la engañaron. Si alguien no lee, es como si no leyera las letras chiquitas de un contrato. Exactamente. Claro. O sea, esa es mi percepción. Entonces, yo sí creo que la cultura tiene que ir para todos. Claro. Yo sí creo que lo más importante que tiene que hacer el funcionario en cuestión es inclinar la política cultural hacia la formación. Claro. Pero no olvidar la otra parte que es la cultura del espectáculo.
que decías, el reggaetón, porque el arte tiene dos vertientes que son, creo que fundamentales. Por un lado está el descanso de la existencia del individuo, es decir, todo aquello que haga que el individuo descanse su existencia. Yo nunca he ido al circo y he visto a una persona llorar en el circo, no, porque está en éxtasis, dirían los griegos, en éxtasis, que en griego significa estar fuera de sí, ¿no? Éxtasis. Claro. Entonces, nunca he visto una persona sufriendo en el circo, nunca he visto una persona, no sé, sufriendo, mirando otro tipo de arte. El arte descansa la existencia. Tú entras al cine y pum, te desconectas, ¿no? Claro. Estaban hablando de la película hace rato, ¿no? Sí. De esta película, La forma del agua, que tengo que ir a ver. Pero que ven la película y la gente se desconecta. El cine, como el circo, hacen que la gente viva en otro mundo momentáneo, y eso es genial. Eso es el descanso de la existencia humana. Pero por otro lado, el arte tiene otra vertiente, que es justamente que la vida pasa por ahí. El arte es un cauce de vida. Es decir, la vida, tu vida, la mía, la cultura, pasan por ahí, y entonces eso significa que entre más formación tengas, tienes una vida más completa. Ortega tiene un libro que se llama Meditaciones del Quijote, en donde habla de que el tigre no puede destigrarse. No puede dejar de ser tigre. No puede destigrarse. Ok. Es interesante esto. Él dice, el tigre es tigre ya, y no se puede destigrar. Pero el ser humano sí se puede deshumanizar. Sí. ¿Cómo deshumanizo? ¿Cómo le sumo a la deshumanización? Efectivamente, formándome menos. Entonces me deshumanizo, dice Ortega. Entonces no es que sea, Ortega dice, no todos los hombres son humanos, ni todas las mujeres son humanos. Hay hombres y mujeres que son menos humanos que otros, y no habla de caridad, habla de humano en el sentido de formación espiritual, humanista, intelectual. A eso me refería con desconectarse. Entonces es el momento en que tú dices, bueno, la cultura también tiene que servir, las bellas artes también tienen que servir para formar al individuo. Claro. No se puede echarle al espectador, a los ciudadanos, a Yuri todo el día. Claro, no se puede. No puedo echar a la banda machos todo el tiempo. Claro. No se puede. Sí. No puedo vivir del espectáculo. No se puede. O sea, hay que hacer una política cultural en donde puedas trenzar la formación con la cultura del espectáculo. Pero también funciona al revés, ¿no? O sea, mucho de lo que hemos estado viviendo durante muchos años también es eso. O sea, mejor si tengo un pueblo inculto. No, bueno, a todos les viene mejor. Les viene mejor, porque lo puedo controlar, etcétera. Eso ha sido parte de una estrategia política que ha funcionado muy bien. Recordarles, por ejemplo, que cuando hablamos de los muralistas, Diego Rivera, Frida Kahlo, Orozco, Siqueiros, Tamayo, entonces la gente recuerda a los muralistas como, no. O sea, no se olvide de que los muralistas fueron tapadera. Mientras ellos estaban representando la dignificación de los indígenas, por el otro lado el gobierno estaba pisoteando los derechos de los indígenas. Claro. Entonces por aquí tenían a Rivera pintando los girasoles, y por el otro lado estaban matando, aplastando a los indígenas. Entonces es una política cultural, en este caso Vasconcelos, que sin duda alguna es engañosa. Y luego el cine mexicano que se produce, estamos hablando del siglo de oro del cine, ¿no? Sí. El Indio Fernández, Gabriel Figueroa. Y claro, y Tintán y todos estos son el resultado. Nosotros los pobres, que no hay nada más trágico que eso, son el resultado de que haber perdido la revolución. Ante la pérdida de la revolución, entonces la industria cultural, de políticas culturales, prepara una maquinaria cultural para poder mitigar y contener a la ciudadanía. Entonces los pobres se dignifican. Entonces no está mal ser pobre, pues todos somos pobres, como Chachita y el otro, ¿no? Todos somos pobres. Entonces yo creo que sí, las políticas culturales a lo largo del tiempo han tenido algunas serie de modificaciones que han sido pros y han sido contras. O sea, creo, por ejemplo, que Vasconcelos fue un gran pensador que hizo verdaderamente un trabajo magnífico. Y también creo, y voy a decirlo claramente, que los intelectuales no tienen que ser asalariados del gobierno. Lo tengo clarísimo. Sí, o sea, por supuesto. Un intelectual no puede ser asalariado del gobierno. No funciona. Y eso, por ejemplo, lo veo Vasconcelos, que cuando entró al gobierno, en ese momento, pues dejó
dejó, o sea, su carrera filosófica se vino muy abajo. El último Vasconcelos ya es un Vasconcelos que no se sabe muy bien qué está diciendo. Cumple lo que Luego, tiene que por hacer. otro lado, veo un Ortega que le pasa lo mismo, un filósofo que con el tiempo Franco lo mantiene en un exilio ficticio a Francia, incluso Buenos Aires, Argentina, pero ya hablamos de que se empiezan a involucrar, entonces su motor ya no es el... Bueno, pero para hablar de los intelectuales nos meteríamos en ese tema, No, pero de hablar de padrísimo. los intelectuales y La cuestionar acerca de la función de los intelectuales, etcétera, etcétera. Pero No, está bien, porque fíjate, una de las cosas, ahorita dijiste una frase muy loca, el hecho de decir, el mantener a un pueblo sometidón, inculto, etcétera, es algo que se usaba antes, ¿no? Sí, se usaba sí. mucho antes. es algo que les ha funcionado muy bien. Exacto. Pero el problema es ese, que no les ha funcionado bien, porque creo que nunca se dieron cuenta que en otros países donde dijeron, vamos a cultivar a nuestra gente, el hecho de tener un pueblo superior los podría ser un gobierno superior. Claro. En lugar de ser el tuerto en el país de los ciegos, mejor voy a ser el que trae el telescopio en el país de todos los que ven. Sí, y eso es algo que se utilizó hace un tiempo, como tú estás hablando, hablamos de ese México de los muralistas, de ese México del cine de oro, de ese México. Yo creo que las cosas en México, en definitiva, han ido cambiando. De alguna manera. Y entonces la gente pide más, la gente pues está en otros canales. Cuando entra la cuestión del internet, pues obviamente ya las barreras se rompen. Claro. Hoy estamos en un México diferente, no estamos en un México de nosotros los pobres, ¿no? No, O definitivamente sea, no. la gente es más consciente. Claro. La gente es más consciente de las cosas. Por eso, en cuanto a gestión cultural se refiere, en políticas culturales, es menester estar a la altura de los tiempos. Claro. Estar a la altura de los tiempos es obligación. Por un lado, desarrollar una política cultural donde haya esta parte de la cultura del espectáculos, y por otro lado, que exista esta parte de formación fundamental. Y entonces esa trenza, esa mezcla, hace realmente que se garantice el buen éxito de una política cultural, ¿no? Sí, porque esta era mi apuesta en la tesis doctoral. Te iba a preguntar, por ejemplo, una de las situaciones, hablando específicamente de las secretarías de cultura, los responsables de la cultura en los gobiernos es, pues tengo que ofrecer cultura para la gente, pero también tienes que acercar a la gente a la cultura. O sea, ¿cómo tengo una oferta cultural para la gente y cómo logro hacer que la gente sí venga? Porque a lo mejor tú dices, pues hay conciertos de la Sinfónica. Pues sí, pero no va nadie. O bueno, van 500 personas, no van 10,000 personas a oír a la Sinfónica, ¿no? O sea, ¿cómo lograr que aparte de que haya una oferta cultural, como ahorita que estamos aquí metidos en esta expo de Picasso, pero también lograr que la gente sí venga, que la gente dijera, wow, están las obras de Picasso, no me la puedo perder, ¿no? Pues es que tienes que hacer un trabajo, como ya les dije, cruzado de formación, Claro, definitivamente. ¿Cómo Sí, ¿cuál es el plan? Pues o sea, yo muchas veces me planteé eso durante la tesis doctoral, y luego he hecho varios artículos relacionados con este tema, e incluso pues varios textos que tienen que ver con este tema, conferencias incluso de este tema. Ajá. Y bueno, felizmente hoy doy clase en la Benemérita, sigo dando clase en la UAP, soy un profesor de la Benemérita de estética. Ajá. Y entonces pues a mí me gusta mucho como sentarme con mis alumnos y llevar estos temas a debate, ¿no? Yo doy historia del arte o doy estética, en México específicamente. Ajá. Entonces hay un debate con los alumnos, ¿no? Profe, ¿hasta qué punto esto nos tiene que gustar o no? O cómo, la pregunta que tú estás diciendo, ¿cómo haces que la gente entre? Pues mi estrategia, tú la viste, fue muy clara, todos la han visto. O sea, si esto fuera un truco ya me hubieran cachado. Porque yo lo que hice fue, primero esta galería donde nosotros estamos, albergaba obras en su mayoría menores, es decir, no populares, ¿no? Obras importantes, pero no masivas. Entonces, cuando yo recogí la galería, pues un poco vi lo que había. Yo decidí que esta galería tenía que tener un giro para recibir obras de interés común. Claro. Entonces, de las primeras cosas que hicimos fue, primero, darle un lugar al arte contemporáneo, que eso es difícil.
Claro. Pero la gente ante el arte contemporáneo tiene sus limitantes. Sí. Tenemos nuestros limitantes. Y no es que me espante el arte contemporáneo, pero hay unas limitantes. Es más fácil ver un bodegón que Exacto, ver el es más ángel fácil. custodio. Claro. Hay unas limitantes en el arte contemporáneo. Entonces, cuando nosotros llegamos, pusimos arte contemporáneo, se llenó la galería tal, y yo pensé, ¿qué podemos hacer para que la gente mire la galería? Claro. Porque la galería, le decías a la gente, la galería del Palacio Municipal, y todos decían, ¿dónde? ¿Hay una galería? ¿Dónde? Sí, o sea, era algo que no se conocía. Ahora se conoce. Sí, claro. Es que parece que es el lobby del teatro, ¿no? O sea, pasas Claro. y no sabes No exactamente sabes que está una galería. Entonces, dónde empieza el teatro y dónde está la galería. lo que nosotros hicimos fue, yo pensé, ¿cómo podemos hacer para que la gente mire la galería y sepa que exista? Y entonces recurrí a una de las cosas que más le gustan a la gente. A la gente le gustan las antiguas civilizaciones, le gustan Claro. mucho, le gustan mucho. A todos nos gustan las antiguas civilizaciones. Y la antigua civilización que más gusta en el mundo En el mundo. es la egipcia. Así es. La gente se vuelve loca por los egipcios. ¿Por qué? No sé. Tienen un halo ahí de misticismo. Me encanto. La verdad es que son impresionantes, ¿no? Y luego el paralelismo con México. Cuando Claro. no hay red, cuando no hay internet, cuando el mundo no está globalizado, encuentras muchas similitudes Claro. entre Egipto y mayas. y los mexicas, ¿no? También. Y es como esta onda. Entonces, vamos a traer las réplicas fidedignas de la tumba de Tutankamón. Y conectamos al Museo del Cairo y vimos quién tenía las licencias para tener esas réplicas que yo sabía que existían, porque hace muchos años estuvieron expuestas en el Museo de Antropología, hace como 15 años en la Ciudad de México, Ok. y fueron un éxito rotundo. Entonces yo estaba buscándolas hasta que las encontramos. Ok, Y dije, ahora las quiero, claro. ¿no? Y entonces, ahora viene el camino de traerlas, que no es fácil, porque tampoco tenemos tanto dinero para traerlas. Claro. Claro. Pero bueno, ahí se armó una gestión, tal, no sé qué, y entonces llegó Tutankamón a esta galería. Sí, Y tuvimos la gran oportunidad de que la gente miró la galería. claro. 200,000 Y tenía personas pasaron llenísimo por de aquí. visitas a diario aquí. 200,000 personas pasaron por aquí. ¿Cuánto? No, en 6 meses. Es lo que iba a preguntar. 6 meses estuvo la La exposición. media son de 900 personas al día. Ok. Sí, claro, divide. Entonces, la verdad es que logramos que la ciudadanía mirara la galería. Claro. Las colas para ver a Tutankamón daban la vuelta hasta... Entonces, la galería existió. Claro. Claro, a partir de ahí. Y a partir de ahí, la galería existió. Entonces, a partir de ahí, ya puedo generar un público que dice, voy a entrar porque ahí hay cosas interesantes. Claro. Después, obviamente, la gestión no es fácil, porque tú, como gestor cultural, tú puedes decir, yo quiero traer las réplicas fidedignas de Tutankamón. Ajá. Bueno, está bien, cuestan 8 millones de pesos. Claro. Y yo, al año tengo 7 millones de pesos. Para el año completo. Para el año O sea, no completo puedes gastarte y en para, diversas y para muchas actividades. proyectos. Claro. ¿De dónde me voy a sacar 8? Claro. Bueno, pues ahí está la gestión cultural, que también uno es gestor cultural, Claro. bajando recursos, negociando sponsors, negociando con la empresa que trae las piezas, y se forma, ¿no? Se hace. Claro, una gestión de esas pues dura pues, cerca de un año, ¿no? Sí, claro. Y finalmente lo traes y está, y entonces se llena, y entonces la gente viene y no deja de venir, entonces la gente ya dice, ¿y qué sigue? Y ya la gente se lleva las manos a la cabeza, porque ahora, ¿qué va a venir? Sí, 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 sí. Sí, Había gente entonces que decía, eso es réplicas de Sí, sí, los sí. faraones. sí, claro. Y ya creas vas creando expectación. en la Claro, gente. claro, Ahora pero qué vendrá. y habría gente que nos decía, ay, estos son réplicas de la tumba, ¿no? Ujú. Sobre todo la gente que a lo mejor está muy inmersa en la cultura. Claro, pero esa gente es la minoría. Sí, claro. Porque la gran mayoría es apabullante. La gran mayoría necesita saber y comprender y quiere conocer y quiere que le traigas cosas que pueda acceder a ella. Sí. Acceder. Incluso digerir. La cultura al pie de la calle. Sí, claro. No, yo no traje Tutankamón para los intelectuales. Sí, claro. Traje Tutankamón para el resto. Sí, Claro. claro. Y entonces el resto Claro. vino. Sí, claro. Ujú. Y lo vivió y lo compartió y a los niños les encantaba Egipto. Y subieron queremos- un escalón. Queremos libros de Egipto y entonces tráiganos Egipto. Claro. Y no sé qué, en las escuelas los profesores nos decían que los niños les pedían que les explicaran historia de Egipto, que querían entenderlo,
Eso es una ganancia. Claro, por supuesto. Y Claro. luego, después la gente pues dice, ¿ahora qué? Entonces traes otra obra. Y luego entre esa otra obra ya traes algo que sea más culturoso, ¿no? Y entonces la gente ya dice, bueno, voy a entrar, porque ahí pasan cosas buenas. Entonces, y luego entramos al procedimiento de poner a la galería en el órgano máximo de museos y galerías del mundo, que es el ICOM. Y una vez que estás adentro, el ICOM cada año te acredita, ¿no? Tienes que tener ciertas exposiciones para que puedas seguir perteneciendo al órgano máximo. Ahora mantente Sí, mantente. acreditado. Ajá, Estamos ahí, estamos acreditados. Una galería que en su vida estuvo acreditada. Que nunca Nadie sabía existió. dónde estaba. No. Y de repente ahora la gente es, pues como yo les digo, traemos Picasso. Claro. Hay mucha gente que espera entrar y ver el Guernica. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero el Guernica, ¿Dónde está la época azul? Por principio no puede salir de España. No, claro. Y segundo, estaría bueno que la gente supiera que por cada Picasso óleo que tú puedas mover, pues a lo mejor estás pagando un fee, una renta de más de $1 millón. No, además es limitar mucho a Picasso, ¿no? O sea, Picasso... Fue grabador, fue pintor, fue escultor, o sea, fue muchas cineasta, cosas. O sea, hizo de todo. Pero lo interesante con esta exposición es que la pusimos a dialogar con 9 de los artistas más importantes de España contemporáneos. Claro, Entonces la gente se tuvo que enfrentar al arte contemporáneo. claro. Y eso es difícil, y eso no es fácil. Entonces la gente me decía, claro, pero Picasso no tiene las colas que tenía Tutankamón. Y en algún momento yo dije que quería tener las mismas colas. Claro. Creo que no, porque esto es formación de público. Exactamente. Aquí se viene, a esta galería, hoy por hoy se viene a pensar en Picasso. Una de las partes interesantes, que no sé si hay forma de medir, es de la gente que vino a ver a Tutankamón, que vamos a decir que fue una expo más popular, ¿cuántos que subieron ese escalón dentro de su misma preparación artística dijeron, y ahora voy a ir a ver Picasso, y pudieron decir, wow? No lo sé, tendríamos que analizar, ¿no? Exactamente, ¿cómo Pero, se podría medir? pero para Eso mí no el está hecho padre. de que esta galería en 3 meses hayan entrado 45,000 personas, Claro. que es arte contemporáneo, Sí. y había gente que entraba aquí, que ha entrado aquí, que ha dicho, esto es una tomadura de pelo, Sí. pero a mí me gusta que pase eso, porque el arte, la función del arte es provocar. Claro. Y si el espectador se va sin nada, sintiendo nada, Ujú. eso quiere decir que no logramos la función. Fíjate que hay una Entonces, cosa... sí es interesante que la gente se consterne. Claro. Porque aquí lo que sucede es que el arte contemporáneo, como hace rato lo estábamos hablando, propone la deshumanización de la obra de arte, como diría Ortega. Es decir, tengo una obra en la que yo no me reflejo. Sí. Entonces me enojo. Incluso me enojo, digo que lo podía hacer mi hermanito, mi hijo más chico. Así es. Me vuelvo loco. Entonces, eso es parte del arte contemporáneo. Que la gente se moleste, pues sí, se va a molestar. Porque el arte contemporáneo requiere un espectador que se siente a mirarle, que se siente a pensarle. Y en esta sociedad tenemos tanta prisa. Queremos comida rápida, el Starbucks que es rápido, todo rápido, amor rápido, También. todo rápido, cesárea Y no parto desechable, natural, ¿no? Sáquenme al niño así, no quiero empujar, todo queremos rápido. Y desechables. Por lo tanto, ¿por qué voy a querer yo venir aquí a pensar en Picasso? Si yo quiero todo rápido, si no me das la experiencia hecha, pues no me va a gustar, me voy a enojar. Sí. Pero está bien que te enojes, pues eso quiere decir que te movió. Sí. Que te movió algo adentro y que saliste tocado. Una de las ideas que precisamente traían los artistas contemporáneos, hablamos de los años 20, 30, por ahí, que es cuando empiezan estas loqueras, es el concepto de las bellas artes. O sea, el concepto de las bellas artes, o sea, el hecho de que forzosamente en el arte tenga que haber belleza, o sea, decir, esto es bonito, es la cuestión de decir, no tiene que ser bonito. Y eso nunca lo había pensado la humanidad durante miles de años, ¿no? Entonces, el hecho de que ahorita la gente espere ver un cuadro bonito es difícil, ¿no? O sea, es más fácil ver una pintura de Velázquez porque está muy bonita, ¿no? O a lo mejor si nos vamos más atrás con Da Vinci va a ser un cuadro bonito. Bonito. Y Picasso tiene cuadros bonitos, ¿no? Sí. Cuando empezó a pintar, que pintaba como más o menos cualquier otro pintor, tiene obras bonitas. Pero cuando empieza a decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser bonito? Simplemente yo lo que quiero es balance, estética,
propuesta y lo que ahorita decías, ¿no? Y reacción. Te tengo que hacer que sientes algo. Sí, aunque me odies. Aunque me odies, Sí. ¿no? Sí. Y entonces esa es una bronca que mucha gente ni siquiera sabe que debe esperar. Claro, porque piensa que la definición de obra de arte, como tal, como tú le estás diciendo, la definición de obra de las bellas artes. De las bellas artes. Es del siglo XIX. Estamos hablando de una definición que viene en el siglo XIX, que conceptualizaron los griegos cuando hablaban del arte. El arte era lo bello, Claro. los griegos buscaban la perfección. Y después, posteriormente, cuando llega en la historia del arte el Imperio Romano, que se come al griego y se come a toda Europa, casi el Imperio Romano, también va a buscar de alguna manera la perfección, la belleza, ¿no? Entonces, pues todos los cánones de belleza se forman ahí, y luego en la definición de obra de arte del 19 ya es esa definición de las bellas artes. Claro. Y entonces, claro, pero ante la definición de las bellas artes del siglo XIX existe también el arte del mexica. Claro. Y entonces, a lo cual decíamos, esto es artesanía, ¿no? Decían antes eso. Sí, claro. Esto es obra de arte, Sí. y esto es artesanía. Sí. Hoy ya no es así, pero en la definición de las bellas artes, el arte de lo feo, el arte del horror, el arte raro, o sea, ver a la Cihuacóatl, que es todo el Museo de Antropología, la diosa sí, madre, con sus la figuritas por todos lados. Cuitláhuac, Cihuacóatl, como la quieran llamar, es horrible. Claro. Yo le digo a mis alumnos, a ver esto, ¿quién piensa que esto es bonito? Y luego les pongo al lado la Venus de Milo, ¿no? Claro. Entonces les digo, chicos, ¿qué es bonito aquí? No, pues la Venus de Milo. Porque eso te dijeron, Claro. porque formaron nuestra concepción de esa manera, pero en Sí, Se nos realidad vendieron. o sea, Sí. es tan valiosa la Venus de Milo como la Cihuacóatl. Claro. Son dos piezas importantes. Sin embargo, luego la estética de lo sublime, la estética del horror, vino después con la escuela de Frankfurt hizo ahí, desarrolló mucho esta idea. Pues sí, cuando Walter Benjamin y Horkheimer y Adorno y todos ellos empiezan a hablar de otro tipo de estética. Claro. Entonces aquí viene la modernidad, aquí viene ahora lo contemporáneo, y obviamente lo contemporáneo no está canonizado. Entonces vamos a tener problemas hoy en día para ver una obra de arte contemporánea porque no está canonizada. Si yo les pongo, por ejemplo, una obra de arte que ya esté canonizada, Da Vinci, tú decías hace rato. Sí, por ejemplo, ¿no? Claro, Da Vinci, maravilloso. Imagínense ustedes la Mona Lisa. Claro. Uno va al Museo del Louvre y entonces tú sabes que llegaste a la sala donde está la Mona Lisa porque hay muchísima gente, se agolpan. Sí, es la pintura pieza más Sí, claro. Fue así la Mona Lisa. La superestrella. Entonces la gente llega y le hace así, o selfie, ¿no? Sí. O lo que quiera, si se echa una foto con la Mona Lisa. O Ni- fotomontaje, ¿no? Sí, o fotomontaje con la Mona Lisa. Ni le entendió a la Mona Lisa, ni sabe por qué la Mona Lisa es importante. Nada más no la importa. gente la ve por Porque está popularidad, canonizada. popularidad y- Sí, claro. Y del canon ya podríamos hablar en otra, nunca otro programa, acabaríamos no, claro. el programa Sí, por hablando del supuesto. canon, ni del canonizador, ni de quién canonizó al canonizador. Pero en realidad, o sea, la Mona Lisa, que es una pieza importante, la gente pues ya la tolera porque es la Mona Lisa. Está ahí, está bien, está tolerada. A mí puede ser que no me guste, pero es la Mona Lisa, ya me gusta. Claro. Claro, pero si hoy en día las piezas no están canonizadas, las canonizan los museos, las canoniza el mercado. Entonces, si algo no está canonizado y yo lo veo en un museo y no le entiendo y no está canonizado, me puedo horrorizar, puedo demandar al museo, puedo pedir que me devuelvan mi dinero, puedo ir a la fiscalía a decir que Claro. han horrorizado mis ojos con una obra de arte fea Claro. y demás. O sea, puedo hacer ese tipo de cosas que se valen hoy en el siglo XXI. Y te digo que se valen por el simple hecho de que no están canonizadas. Entonces, ese es el gran debate del arte contemporáneo. Sí, es un poco lo que platicábamos, el cómo, a fin de cuentas, va a haber gente que diga, bueno, es que esta obra de arte necesita instructivo, ¿sale? Pero lo que no se acuerdan es que de las obras de arte que ellos ya pueden apreciar, también hubo un instructivo. Correcto. Entonces, el instructivo ya lo traes puesto porque te lo enseñaron desde chiquito, En la escuela. pero hubo un instructivo. Sí. Y entonces, cuando me acerco a algo que sí puedo entender,
se me olvida que ya me lo habían explicado desde antes. Claro. Ahorita me dicen, es que ahora tengo que entenderle al Guernica, que nada más veo aquí una bola de garabatos, o a Miró, que estos son más garabatos. Miró ya es el colmo. Sí, ¿no? O sea, pues líneas para acá y unas manchas de colores y no sabes exactamente bien qué. Y entonces, bueno, pero es que me la tienes que explicar, porque si no, así simplemente... Y no, lo que pasa es que también te lo habían explicado, pero no te acuerdas. Y no solo que te lo hubieran explicado, sino también es importante decir que todos los seres humanos tenemos la capacidad sensorial de tener experiencias estéticas frente a la obra, antes de que te las expliquen. Claro. O sea, yo a mis alumnos les digo, vamos a ir al museo, ¿no? Les pido de corazón que no lean las cédulas. Claro. No las lean. Miren la obra, sientan la obra, vivencien la obra, interpreten la obra, piensen la obra, y ya después, cuando ya se vayan a ir, por no dejar, pueden ver la cédula. Claro. Esa es mi manera Padrísimo. de enseñar a mis alumnos, ¿no? Uh-huh. Pero yo sí siento que hay gente que no tiene por qué saber de arte y siente el arte. O sea, mi mamá, por ejemplo, para mí es un ejemplo de eso. Es una mujer que no tiene los estudios que yo tengo, ni mucho menos de otra época, ¿no? Donde las mujeres trabajando están en su casa. Sí, te casas y eres ama de casa. Eres ama de casa. Y ella, como tú, ama la música clásica. O sea, es amante de la música clásica, pero no sabe qué está oyendo. O sea, mi mamá de repente está oyendo Bach, no sabe qué es Bach, Ajá. pero es una apasionada, ¿no? Claro. Y entonces yo pues, tuve la oportunidad de crecer en ese ambiente, que no era un ambiente de libros, porque mis papás no son gente culta. Ajá. Pero había música clásica, había un interés por las bellas artes de mi mamá, ¿no? Claro. Mi mamá ni sabía qué, pero le gustaba. Claro. Entonces es ahí donde yo creo que la gente puede desarrollar su sensibilidad. Claro. No el conocimiento, la sensibilidad. Fíjate, en la música hay, antes de meterse en rock and roll y cha-cha-cha, hay una clasificación inicial que es la música pura y la música programática. Hablando específicamente de música instrumental, ahorita vamos a ver también lo de la letra, pero cuando hablas de música pura, es cuando la obra se llama Concierto para Violín y Orquesta. Ay, ¿qué voy a esperar? Pues oír un violín y una orquesta, mijo, y óyelo, sale. Y la diferencia, se las platicaba a mis alumnos, es el título. Si la obra se llama El lago de los cisnes, entonces la gente empieza a decir, pues sí, ahí está el cazador, o no sé, las 4 estaciones, ¿no? Se llama primavera, verano, no, pues esta sí da frío porque es invierno, ¿no? O sea, si le hubieran puesto concierto 1, 2, 3 y 4 en lugar de las 4 estaciones, nadie se estaría imaginando pajaritos, ni agüita, ni la primavera. Es que esta es la primavera. Sí, pero se imaginan la primavera porque el título dice primavera. Si no le hubieran puesto primavera, la gente no tendría por qué andarse imaginando nada. Un poco lo que ahorita dices de, ve el cuadro, no te imagines cosas, no leas que el título dice, terremoto del 57, porque entonces inmediatamente dices, no, pues sí, ya vi. El avión, sí, no, entonces sí es un cotorreo que te sesguen con eso. Que al final es una interpretación, ¿no? O sea, porque igual con las películas, ¿no? Uh-huh. Oye, esta película, yo leí el libro y es malísima la película. Pues es una interpretación del director, específicamente sobre el libro. No quieres que sea el libro. Exactamente. No quieres que sea el libro. Me imagino, mi querida Mary, que en tu vida académica te has de encontrar con alumnos que dijeron, no, es que mis papás me dijeron que tal obra era la maravilla y a mí no me gustó. Debes de tener muchos puntos de vista así. No, por supuesto. Es que me dijeron que la Mona Lisa era una maravilla y yo no le entiendo. A mí no me gusta, o sea, también sí. Tú debes de encontrarte en tu vida académica con mucho de eso. Y no solo en la vida académica, sino en el día a día, que una obra sea buena, es que siempre hay una cosa que creo que es muy importante que tengamos en cuenta, que la obra de arte no depende de mis gustos. Así es. No depende de mis gustos, o sea, claro. Que a mí me guste o no me guste, no determina la obra de arte. No, y a la obra de arte ni le importa tampoco. Sí, y a la obra ni de al arte artista. le das igual. Sí. Entonces, es importante que si uno sabe que no depende de mis gustos, pues que a lo mejor la obra es buena. Yo, por ejemplo, te puedo decir que a mí Picasso, en algunas obras de Picasso, a mí Picasso no me gusta. Claro. Y
Pero Picasso es un gran pintor porque tiene una propuesta, porque estuvo metido Claro. en todos los ismos, Claro. ya vemos Hernán Gómez de la Serna, cubismo, lo único que le faltó a Picasso fue ser surrealista, fue lo último que Claro. le faltó a Picasso. Y el cubismo, no sé qué, pero es un gran artista. Y es una Es revolución. una gran obra, y es un hombre revolucionario, Claro. que no es mi máximo. Un punto y aparte. ¿No? Oigan, Entonces, perdón. uno tiene que ser objetivo, lo que tú Exacto. decías a mí. Pero la industria cultural, mi buen Paco, te dice que te tiene que gustar. Sí. Entonces, la industria cultural te dice, la Mona Lisa, palomita, te Exacto. tiene que gustar. La Venus de Milo te tiene que gustar. Beethoven, la Quinta, te tiene que gustar. Es más, el Titanic Sí. te tiene que gustar. Sí, el reggaetón también. El reggaetón también Programación. te tiene que gustar. Todos tenemos Pura de programación. alguna manera que el Titanic, que Así se dio, pero no a todos nos gusta, o sea, y es igual, por ejemplo, en el cine. Por ejemplo, a mí no me pueden gustar otro tipo de películas diferentes a las que le gustan a Gabo o a Rojo, porque cada quien es diverso en sus gustos. Claro, pero ponte a pensar que aunque cada quien sea diverso en sus gustos, la industria cultural está por encima de todos nosotros. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, si ahora está de moda la película, ¿cómo se llama? La forma del La agua. forma del agua. Ya Sí, es el boom, la locura, ya todo el mundo. la forma del agua, Sí. todos tenemos que verla. Y como no te guste, te van a ver raro, ¿eh? Sí, O no sea, entendiste. la gente Sí, te va a ver no, raro. sí, no te sabes tiene dar. que gustar, como Claro. te tiene que gustar. La industria cultural también marca unas líneas, unas tendencias. correcto. Esta exposición, donde estamos parados, me gusta porque cuestiona la industria cultural de Picasso. Claro. La pieza que tenemos atrás, que es de Eugenio Merino, que es el cadáver de Picasso, justamente cuestiona si Picasso es ya una marca Sí, claro. o realmente Claro. es tan maravilloso como dicen. Claro. Eso significa la pieza que Sí, tenemos pues a atrás. fin de cuentas es un- súper provocadora, es una es pieza un que individuo dice, que está- Picasso es como esta escultura que no muere nunca y sigue ahí, pero que no está vivo, es una escultura, o Picasso de verdad es algo que no se supera. O sea, realmente esta exposición cuestiona acerca de la industria cultural. Claro. Que es lo que tú estás diciendo. Oigan, se nos acabó el tiempo. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Había un chorro de preguntas, pero la verdad es que estuvo tan interesante la plática que... la dejamos yo correr. me puse a No, hablar, estuvo hablar. riquísima. De eso se trata. Muy bien. Ya nada más para terminar, tenemos muy poco tiempo, creo que nos quedan como 3, 4 minutos. Nos vamos un poquito a la persona. ¿Qué hace que te sientas muy feliz y qué lees? Como últimas 2 preguntas. ¿Qué hace que me sienta muy feliz? La industria cultural siempre nos lleva a Starbucks en la mañana, ¿no? No, Ok. ¿sabes qué me hace muy feliz? Poder trabajar en la gestión cultural. Es una dicha para mí dedicarme a la cultura, es lo más dichoso que me pasa profesionalmente, y afectivamente lo que más me gusta pues es ver a mi hijo a la cara, ¿no? Claro. Que es la gestión más difícil que he hecho. Y eso es lo que más me encanta, la directora, la doctora, pero el mejor título que tengo es el de ser mamá, que eso me hace inmensamente feliz. Sí. ¿Y qué leo? Pues mi escritor favorito, tengo varios, pero Milán Kundera es uno de mis escritores favoritos. Ok. Saramago es uno de mis escritores favoritos. En filosofía ahora estoy muy clavada con Bolívar Echeverría, en tanto a todas las posturas que tiene Bolívar Echeverría de cultura, pues eso, sobre todo estoy metida en eso. Padrísimo, padrísimo. Pues miren, el tiempo se nos está terminando. Sí. No sé si puedas venir de una vez. Por aquí tenemos uno de las personas que hemos estado apoyando para emprendimientos, Brujas. La verdad es que valdría la pena que te sientes rapidísimo con nosotros y nos digas qué tienes para febrero. Muchísimas gracias, Liz, bienvenida. Gracias, Liz, Y ya bienvenida. como para cerrar el programa. Muchas gracias. Pues el día de hoy traemos nuestros conjuros gráficos, que son las colecciones que preparamos para febrero. Un letrerito. Muchas gracias, Paco. Son Brujas. Pues bueno, estos son unos muñequillos, unas personitas que están hechas para reconocer a todas las personas que están en nuestros corazones, amigos, familiares, novios, parejas, de todo. Entonces, bueno, la idea de estos muñequitos que están hechos en serigrafía es que tú puedas escribir su nombre de la persona y compartírselo. Perfecto.
Y la otra es para todas las chavas y mujeres que están buscando novio, bueno, es San Antonio. Ay, Que ya viene de cabeza. San Antonio de cabeza. Me voy a acercar. voy a comprar varios San Antonio. Sí, No para mí, acércalo, por favor. no para mí, pero para algunas amigas que Que conocemos por ahí. detrás de la cámara. Acá dice. Si quieres acercarlo también para que se vea un poquito. Así ya. Ok. Y bueno, pero nuestra intención aquí es como a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces no es como dejarle toda la tarea a San Antonio, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros creemos que para que llegue esta persona, pues también debe haber un proceso de interiorización. Claro. Entonces, en la parte de atrás viene su intención poderosa, que es como un ritualillo que preparamos como de respira profundamente, escucha tu corazón. Eso es todo. Y bueno, como empieza a decretar qué es lo que quieres o cómo quieres que sea esa pareja con la que quieres convivir. Y pues bueno, esas son las dos colecciones que tenemos. Excelente, para este 14 de febrero, la verdad es que aprovechen, está padrísimo, Brujas en Brujas ya ha estado con nosotros, vale mucho la pena. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, No, a doctora. ustedes, se Un nos gustazo. fue el tiempo volando. Y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias a todos. Gracias. Gracias chau. a Claudia, a todo el equipo de atrás. Gracias por todo. Te toca aplastar. Nos vemos. Gracias. Bye bye.